Bienvenido a un contenido de la Cátedra Europa. En calidad de profesores de la media, independiente del sector, estamos en un escenario bastante provocador para generar iniciativas en los estudiantes. La presentación está concentrada en 5 acciones clave que considero desde la trayectoria ayudan, ¿verdad?, a configurar y a consolidarnos en este campo de enseñar e investigar en el aula. Podríamos dar el contexto en el aula de ciencias, de matemáticas, pero vamos a situarnos en el contexto de las ciencias. Muchas gracias entonces por esta bienvenida y felicitarlos a ustedes por estar aquí, por estar presentes, ¿verdad? Y bueno, con toda la confianza en las provocaciones que la presentación deje en cada uno de nosotros. La ruta que voy a llevar tiene 3 momentos. Ruta en sinónimo de camino, porque estoy convencida que este binomio se logra en virtud de reconocer que este es un camino, ¿verdad?, de enseñar e investigar en el aula. En ese sentido, pues hay tres momentos de la presentación. Un primer momento, como todo camino, hay un punto de arranque y ahí está la reflexión, acción, reflexión como ese lugar importante para generar cualquier tipo de desarrollos. Espero que cada uno de ustedes también se vaya viendo en la presentación, porque en particular, cuando la doctora Delmira hacía toda su sustentación, experiencia también académica, investigativa y de vida, bueno, mi aporte está también en los estudiantes, de manera especial para nosotros los profesores, ¿verdad? Un segundo momento, bueno, todo camino tiene luces. Yo decía, bueno, en un camino uno encuentra obstáculos y demás, pero vamos a hablar de lo que nos ayuda a continuar, ¿verdad? En el sentido, pues, de lo que nos alegra la vida en ese transitar, y estaré entonces comentando cuáles son, desde las reflexiones, las luces y las huellas, y finalmente, bueno, las estaciones, las paradas ya claves. Bien, entonces, en este punto de inicio, este camino es un camino para nada lineal, es un camino sinuoso, dotado especialmente de todas las vivencias que cada uno de nosotros tenemos en nuestros ejercicios docentes, y especialmente signado por un conjunto de huellas que, si bien significan desde lo pedagógico, académico, investigativo, laboral, trastocan todo ese desarrollo profesional del profesor. Me inspiro entonces en un planteamiento de Freire, donde especialmente él convoca a reconocer toda la íntima relación, interrelación, correspondencia entre enseñar e investigar, y miren que allí en ese planteamiento él insiste efectivamente cómo al enseñar investigo y también al investigar también enseño, en el sentido de que al final ustedes encuentran ahí unas acciones determinantes en nuestro trabajo, en nuestra interacción con el estudiante en relación con indagar, con cuestionar, con conjeturar, acciones que efectivamente van a permitir constituir ese punto de arranque para la reflexión, acción, reflexión, que es el punto de inicio para desarrollar efectivamente cualquier tipo de desarrollo y de construcción en el aula, ¿verdad? Reflexión, acción, reflexión a modo de Sean, ¿verdad? Donald Sean, a modo de Philippe Renaud y cualquier tipo de conjunto de autores que confirman efectivamente la relación entre reflexionar, entre la misma acción y volver a ese bucle de la reflexión. Bueno, hablar de ese binomio implica entonces compartir desde dónde voy yo a hacer mi presentación, ¿cierto? Es decir, desde dónde voy a compartir, desde dónde me inspiré para especialmente entregar reflexiones y sobre todo desarrollos significativos en este trabajo de enseñar, aprender y evaluar en ciencias.
El enclave contextual está ubicado desde la geografía colombiana, en particular desde los programas de formación de maestros en ciencias, ¿verdad? Programas que hoy confirman especialmente muchas preguntas que tenemos los profes en relación a que sí es posible generar investigación con tantas preguntas, que aquí hay 5, ¿verdad? Pero de allí se derivarían muchas otras preguntas que el profe dice, bueno, es que yo no tengo tiempo para investigar, ¿verdad? O investigo o enseño. No, en realidad mi plan de estudio no me da el horario. El Ministerio de Educación Nacional entrega múltiples formatos y se va perdiendo la esencia. En algunas ocasiones empieza uno como a sentirse perdido en ese camino, porque efectivamente dice el profesor, no tengo el tiempo, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, yo voy a hacer mi reflexión para confirmar efectivamente que sí podemos romper de pronto con ese mito de considerar que ellas están separadas, cuando por el contrario la naturaleza misma de las ciencias implica generar un proceso de investigación permanente. Entonces, estas son las preguntas en las cuales podríamos movernos, ¿verdad? Quise colocarla porque no podemos estar de espalda a la realidad curricular y a toda la exigencia ministerial, llámese educación básica y también educación superior. Por ejemplo, hoy las licenciaturas en el país, que vamos a ver más adelante, tenemos una tarea que ha venido como descuidando el tema central de la formación en ciencia, y este asunto de los resultados de aprendizaje, es decir, una serie de situaciones que hoy ponen en peligro el tema central del profesor en el aula, en este caso el profesor formador. Entonces, en ese panorama nos vamos a mover. ¿Qué saberes se requieren para reducir ese abismo? Porque efectivamente lo hay. Entonces, en ese sentido, aquí hay un panorama general de los programas de formación inicial en ciencias en el país. Encontramos que es bastante amplio, que ahí miren que están en el norte-centro de nuestra geografía, y en este lado pues encontramos ya las convenciones para significar que hay un número considerable de programas de formación a nivel nacional que están apostando a la formación inicial de profesores en ciencias naturales desde distintas denominaciones. Miren que encontramos un número importante en esa especificidad, también en ciencias naturales, y otro ya en áreas asociadas como la biología y la química. En ese sentido, más que de pronto pensar en cuántos son, por eso el subtítulo de la presentación, más que datos es entrarnos en las realidades, ¿verdad? En las realidades, sentidos y construcciones que se develan o que emergen de esa diversidad de programas. En ese mismo orden, en formación continua, ¿verdad? Si se dieron cuenta en la anterior, tenemos un panorama bastante diverso en relación a la formación inicial de maestros en nuestro país, y en la formación continua encontramos otro número importante, ¿verdad? Desde la denominaciones que ponen en relieve la formación continua en enseñanza de las ciencias naturales, y ahí encontramos una diversidad bastante, un número de 10 programas que están convergiendo en estas apuestas de formación posgradual a nivel de maestría, formación continua. Desde la responsabilidad que hemos tenido en la sala de CONACES, somos conscientes de todas las apuestas que hay hoy a nivel nacional en relación con la formación continua de profesores, en contraste con de pronto las realidades que se requieren al interior de esos programas. Y a nivel de doctorado, encontramos 2 programas a nivel nacional, ¿verdad? Doctorados en didáctica. Esa es la denominación, ya su especificidad desde las líneas aparece allí. Entonces, ese panorama de las preguntas, de los programas de formación, me lleva a esta plantilla, y desde aquí voy a hablarle, desde la Universidad de Córdoba, donde hemos venido aportando a la formación inicial y continua, desde la licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, desde la maestría en Didáctica de las Ciencias Naturales,
ambas con registro calificado, ambas en funcionamiento, ambas en el proceso de renovación de su registro. Son bastante nuevas, nacieron en el 19, 18, y eso implica pues un proceso también de maduración importante. Y esto no tiene aquí para señalar, ¿verdad? Puntico, no me atrevo a hundir más botones. Desde el doctorado en didáctica de las ciencias, doctorado en construcción, en el cual estamos apoyando y aportando a la posibilidad de convertirnos en el primer doctorado a nivel nacional en didáctica de las ciencias. Es un programa que ya tiene un recorrido bastante importante en la universidad. Entonces, desde esos tres escenarios, desde las preguntas y desde todas las construcciones que hemos hecho, voy a hacer mi presentación encauzada, motivada, fundada en exaltar esas alianzas entre enseñar e investigar. Efectivamente, esta plantilla me situé mucho en ella y voy tal vez a dedicar un minuto a precisar que este binomio es posible si lo tejemos, ¿verdad? Lo tejemos desde una perspectiva cualitativa, ¿cierto? Todo trabajo en el cual nosotros nos movemos y provocamos y conjeturamos y construimos con los estudiantes, lo hemos logrado desde una perspectiva cualitativa, es decir, de comprender cuál es el mundo del estudiante, ¿verdad? Cuál es el mundo del profesor, cuál es el mundo que construimos también en conjunto, mundo en señal de significados, sentidos y demás. Otro de los puntos que nos han ayudado a tejer este panorama en el departamento, en la formación inicial y continua, en esa relación enseñar e investigar, ha sido asumir desde una perspectiva comprensiva la realidad que acontece en el aula universitaria, desde los programas, desde los cursos, especialmente desde un componente que más adelante voy a señalar. Y efectivamente, el conjunto en alianza con la perspectiva cognitiva y activa, las cuatro han logrado hoy confirmar que es posible organizar acciones formativas y de integralidad en el aula de ciencias, especialmente en este nuevo maestro desde la licenciatura, pero también desde este maestro que se está formando en educación continua de enseñar ciencias con significado. Especialmente lo que está fuera, ¿verdad? Lo que está fuera de ese tejido, lo que quise aquí señalar es el conjunto de estrategias o más bien de acciones, de recursos movilizadores desde el carácter didáctico que han permitido reconocer esas diferencias y de manera prioritaria que han permitido ascender, ¿verdad?, en nuevos procesos de comprensión de la realidad científica que se trabaja. En el centro de ese mapa, pues están postulados especialmente que hoy tienen un significado importante en nuestro trabajo formativo, en nuestro trabajo formador de las nuevas generaciones en ciencia. Uno de los planteamientos está pues desde Harley, cuando ahí establece todo un conjunto asociado a cuáles son esas premisas importantes para educar en ciencias. Entonces, desde aquí voy a situarme y especialmente reconocer que ese binomio enseñar e investigar lo hemos logrado especialmente bien desde ejercicios muy precisos, signados por todo ese legado de la didáctica y especialmente por el campo de la didáctica de las ciencias, pero se ha logrado en íntima relación desde este componente pedagógico, didáctico, investigativo. Se ha logrado de manera, desde el inicio del semestre, desde el inicio de la formación hasta el final. Sin embargo, la brecha ha estado en poder unir el componente de formación específica, ¿verdad? Ese ha sido una de los pares requeridos al interior de nuestro departamento, y estamos convencidos que esta experiencia es muy similar en otros programas de formación, donde especialmente
sigue existiendo un divorcio entre todos estos componentes que confluyen al plan de estudio, bien sea programa inicial o programa continuo. En particular, lo que quiero señalar con esta plantilla es los logros que se han logrado de carácter didáctico en esa relación enseñar e investigar desde un componente especial, no desde la integración de los componentes del programa, porque especialmente continúa esa dicotomía, ¿verdad?, entre el profesor de ciencias, el profesor de biología, de química, de física, de matemática, de bioestadística, y el profesor que enseña cada una de esas disciplinas. Sin embargo, los logros han sido importantes y es precisamente el punto aquí de reflexión. Bueno, bajo ese contexto inicial, ¿verdad?, de reconocer que tenemos muchas preguntas en cómo lograrlo por los tiempos, por las afugias, por los compromisos de otro tipo, y desde el contexto que me mueve en la formación inicial y continua, voy a pasar entonces cuáles son las luces que han ayudado especialmente a confirmar la relación o la construcción de interdependencia, de interconexión entre enseñar e investigar en el aula de ciencias. Aquí tenemos 5 personas importantes, autores que desde el mundo pedagógico, desde el mundo didáctico, vienen señalando importantes aportes a este proceso que generamos en las aulas. En ese sentido, Peter Woods, en su libro Una escuela por dentro, invita precisamente a que la única manera de comprender, ¿verdad?, o de enlazar esas actuaciones es entrando, ¿verdad? Y esa es una de las acciones que vamos a hablar más adelante. La segunda imagen da cuenta de Francisco Invernón, español, en quien reposan grandes invitaciones en relación con el desarrollo profesional del profesor, entre comillas, la práctica reflexiva. Pienso que el carácter o la premisa central de este ejercicio está en la reflexión, ¿verdad? En la reflexión que hacemos, producto precisamente de una acción posterior o que invita a una acción posterior. Philippe Perrenaud, creo que los que estamos aquí hemos entrado en un diálogo constante con él. Dentro de sus libros hay uno creo que es clave aquí, en asocio a las 10 competencias para enseñar, ¿no? Para enseñar, y entonces allí uno encuentra efectivamente líneas de trabajo riguroso. Stenhouse, hablar de investigación en el aula, del profesor que investiga, nace desde esas premisas, desde su legado en los 80, donde efectivamente reconoce que esa es la condición sine qua non del profesor. Y Tardif, en su libro Saberes Profesionales del Profesor, encuentra allí, muestra 9, 8 saberes que entran en sinergia para generar estas exigencias. Especialmente los 5 coinciden en lo que hoy hemos denominado en el departamento, en nuestro programa, en nuestra línea de formación de desarrollo profesional, la acción investigativa integrada. Más que de pronto pensar en que va a haber un curso, es mostrarles ahora más adelante cómo hemos logrado integrar desde el componente central de lo pedagógico, didáctico, investigativo esta acción. Bueno, esta parte 3 ya sí vamos a ir, bueno, ya encontramos las luces y entonces vamos a ir haciendo las respectivas estaciones. Estas estaciones están en correspondencia con, me devuelvo acá, con los autores, ¿de acuerdo? Entonces, 5 acciones clave, son 5 acciones de la vida, que si las llevamos a cualquier escenario, pues le vamos a encontrar también un significado, pienso yo, que bastante positivo y de grandes recogidas. Estas 5 acciones están asociadas a lo que hoy el profesor podría retomar, ¿verdad? Desde lo didáctico, ¿verdad? Entonces, la primera acción es entrar, reflexionar, interactuar, construir y transformarse. Pienso que desde allí podríamos nosotros, los profesores, redireccionar muchos de los desarrollos que logramos. No hay un orden en realidad. Desde mi reflexión, esta es como la apuesta en la que yo quiero situarme en esta presentación y darles cuenta que desde esta integración
es posible avanzar, ¿verdad? De pronto sin temor a parar, al tropiezo, sino simplemente reconocer que eso es parte también de ese desarrollo, el estacionar y tropezar. Entonces, la primera acción, entonces, confirma que para lograr ese binomio hay que entrar en el aula. Y entrar en el sentido simbólico, lo señalaba la doctora Edelmira, cómo entra al mundo de los estudiantes, ¿verdad? Cómo parte más que del contexto, lo señalaba ella. Entonces, esta es una acción vital y ahí aparece una disciplina, ¿verdad? Las huellas etnográficas. Por eso este momento de luces, ¿verdad? Pero también ya el momento de las estaciones, entonces el primer representante que ilumina este camino es Peter Woods y desde allí vamos a trabajar una primera huella que es la huella etnográfica. Efectivamente, desde el aula, entonces, esto no me quedó completo, lo había dejado, voy a hacerlo así. Y efectivamente es reconocer cómo desde este trabajo etnográfico en el aula, no de lápiz y papel, sino de interactuar, ¿verdad? De ponerme en el contexto, de conjeturar con ellos, de provocar con ellos, esa lectura desde adentro es la que nos ha permitido avanzar en este camino y en la confirmación del binomio enseñar e investigar. Efectivamente, hay unos principios etnográficos que hoy tienen sentido en este camino de implicar las alianzas entre enseñar e investigar en el aula de ciencias. Camino que especialmente, miren el punto de partida y todos lo hemos hecho, ¿verdad? Esta condición importante desde las pedagogías contemporáneas del indagar, de explorar, de acercarme. En sentido concreto, entonces, la primera acción conlleva a entrar, ¿verdad? Y entrar implica también mirarme, mirarnos y mirar también lo otro y los otros. Igualmente, hablar de entrar en el aula implica reconocer las particularidades que emergen desde las vidas de los estudiantes, vidas de nuestros universitarios, apuestas académicas que tienen con respecto a ser profesor de ciencias, ¿verdad? Todas las preguntas que se suscitan desde los diferentes cursos y especialmente desde las modalidades de intervenir el proceso mismo de comprensión del fenómeno que se está discutiendo. En ese sentido, esta plantilla lo que nos está invitando, o más bien es confirmar que la acción de entrar implica entonces una construcción conjunta con los otros, ¿verdad? Una construcción que, en definitiva, pone en relieve la búsqueda en conjunto de nuevas estrategias. Las investigaciones que hemos hecho en el programa bien se sitúan desde una línea importante que está en asocio con las didácticas específicas y desde allí hemos venido también confirmando cómo se requiere entrar, ¿verdad?, al mundo de la escuela para poder entonces entender esos desafíos. Especialmente esta plantilla lo que confirma es un conjunto de acciones que hoy tienen eco en la formación profesoral, tanto inicial y continua. En relación con esto, nosotros realizamos un trabajo importante en una de las comunidades muy rurales de nuestro contexto cordobés en relación con el desarrollo del pensamiento crítico, una de las características hoy clave que siempre han estado, pero que bueno, hoy tienen un lenguaje mucho más perfilado en el campo de la didáctica de la ciencia y allí uno comprende que es partiendo desde las creencias, desde las prácticas, desde los modos de entender la ciencia como podríamos ascender a este ejercicio. Bueno, efectivamente, ¿qué pistas nos puede dar el trabajo etnográfico en el aula como parte de esta primera acción? Especialmente esta caja de herramientas, como encontramos un libro también muy bien conocido en el campo pedagógico, aquí mostramos una caja de herramientas de carácter etnográfico que nos sirven a nosotros y que nos han servido especialmente para confirmar ese binomio enseñar e investigar, ¿verdad? No es por aparte, no son cuestiones aisladas, por el contrario hay una interconexión importante en cada una de estas herramientas. La segunda acción es
reflexionar, ¿verdad? Insistimos entonces en que no es que primero, no, es simplemente 5 acciones que hoy están dando resultado en este binomio de enseñar e investigar en el aula y que se convierten en las 5 acciones para el profesor. Y especialmente aquí las huellas son de carácter pedagógico, ¿verdad? Y en estas huellas de carácter pedagógico recuerdan el segundo autor, ¿verdad? En el segundo autor, ¿quién estaba? Francisco Invernón, ¿se acuerdan? Que era el segundo que estaba, allá está señalando el profe, allá está el machetico, exactamente, ahí está la ayuda visual y especialmente, entonces, Invernón nos dice, sí señor, lo que hemos logrado aquí sintetizar es qué nos ha dado resultado en esa relación de provocar en el estudiante que va a enseñar más adelante, que está generando prácticas docentes, prácticas pedagógicas de tercer semestre, cómo ha sido posible esa interconexión entre enseñar e investigar, más allá de pronto de responder al formato o el plan de curso que se le pide al profesor o al practicante. Entonces, este reflexionar implica unas huellas pedagógicas que nos está dando el segundo personaje. Aquí hay múltiples significados, simplemente es compartirles y que cada uno de nosotros logre verse en lo que hemos logrado desarrollar. Dentro de las categorías, esta diapositiva para mí es muy importante porque de pronto en los trabajos de grado que realizamos uno se llena como de tantos pasos para generar y para provocar, pero especialmente aquí lo que queremos es sintetizar cuál es ese conjunto de categorías lógicas que han permitido o que nos han permitido a nosotros como maestros formadores propiciar ese binomio, ¿verdad? Maestros formadores en nuestros programas de formación inicial y continua. Y la pregunta, ya lo señalaba nuestra conferencista anterior, la pregunta es el principal recurso. ¿Qué tipo de pregunta y con qué intención? Reconocer que para llegar a esas preguntas de progresión, bueno, existen unos niveles también, ¿verdad?, que implica que especialmente los estudiantes vayan avanzando en esos niveles de comprensión del conocimiento y allí es como la pandemia nos enseñó también eso, ¿verdad? ¿Qué tipo de preguntas estábamos haciendo y hacia qué orientación estábamos generando todo el trabajo? Y aquí aparece nuevamente nuestro personaje, no es solo preguntar, sino es decir, ¿cuál es la pedagogía que hoy hacemos? Más que las respuestas, ya sabemos que es la pedagogía de la pregunta, donde el estudiante lo que interesa es especialmente no caer en ese juego intelectualista, sino especialmente de lo que se puede hacer en función de las preguntas de los estudiantes. Que él pregunte, ¿no? Insinuarlo, provocarlo a eso. Y aquí simplemente lo que quiero mostrar es que la segunda acción, reflexión, el recurso importante está allí, ¿verdad? ¿Qué tipo de escenario estamos creando para generar? Y aquí, bueno, este es un examen que se organizó, no se lee especialmente, pero aquí lo que queremos mostrar es sensibilizarlos a ustedes en el tipo de instrumento, entre comillas, qué tipo de evaluación estamos nosotros también concibiendo y qué tipo de pregunta dentro de ese recurso, entre comillas, examen, que no es evaluación, estamos provocando para que efectivamente el estudiante reflexione. Entonces, en este binomio, enseñar e investigar, la acción-reflexión cumple un papel importante. Importante porque es desde allí donde el estudiante en formación, el que se está formando para maestro o el que está perfeccionando su enseñanza a nivel inicial y nivel continuo, confirma especialmente cuáles son esas apuestas a nivel de construcción. Entonces aquí miren, la cuestión no es basada en definiciones, sino precisamente en resolución de problemas. Y esta especialmente nos sitúa a que en la última fila ustedes logran encontrar cuál es el tipo de preguntas que hoy convencen o están en la línea de la comunión enseñar e investigar. Entonces miren, por ejemplo, las preguntas orientadas a obtener un dato, que es tal cosa, ¿verdad? Y por eso las filas y por eso el celo entre que no se mire el uno con el otro, es decir, todas esas prácticas muy habituales no ayudan a este binomio de enseñar e investigar. Sé que una de las conclusiones que van emergiendo de esta presentación es que especialmente si ese binomio está fortalecido, los demás elementos del proceso formativo se actualizan, ¿verdad? Se renovan, es decir, hay todo un proceso de transformación y sobre todo de innovación. Pero miren que ya las preguntas investigables
¿qué pasaría si? ¿Cierto? Muy a pesar de que por fuera se está evaluando de otra manera, pero el aula de ciencias está generando especialmente este tipo de provocaciones. Y allí entonces el examen pierde todo mito y pierde todo riesgo de la fila, de que es individual, de que sacó 1, sacó 2, sacó 3, sino que ya se rescata este pensamiento Foucaultiano de que efectivamente esto se ha invertido tanto y hay un interés más, ¿verdad? Por rectificar que por aprender, ¿verdad? Hay un interés más por aprobar que por aprender. Entonces, aquí efectivamente se invierte y se logra. Miren, por ejemplo, la pregunta, si pincho un dedo de un niño y una niña, ¿durante cuánto tiempo dura el sangrado? Entonces, son situaciones de aula que vamos a ver más adelante. Sí, va a continuar el examen y papel, lápiz y papel, van a continuar todas estas actividades, pero bajo la premisa especialmente de la indagación, ¿verdad? De la argumentación, de la explicación como fenómenos o competencias centrales hoy en ciencias. Pautas para el profesor de ciencias en esta comunión. Especialmente aquí encontramos lo que ha significado en la historia de la didáctica de las ciencias integrar estos 3 ejes, ¿verdad? El eje epistemológico, que tiene que ver con la ciencia que estamos enseñando, la ciencia en construcción incluso, el eje personal, cuáles son esas lecturas que hace el estudiante y especialmente cuáles son esas comprensiones que desarrollan. Estas 3 se suman en sentido estricto en significar las construcciones que se hacen en el aula y que derivan en confirmar el binomio orientado en esta segunda acción. La tercera ya responde a la acción de interactuar, ¿verdad? Imposible generar un proceso de enseñar e investigar si no empatizamos, ¿verdad? Entramos, reflexionamos, pero la interacción implica entonces construir entre todos. Y allí enseñar e investigar tiene un sentido importante desde especialmente romper todas estas dinámicas tradicionales que se imperan en relación con la configuración del aula, lo señalaba la doctora Edelmira, y mueve entonces otro tipo de aula que de seguro todos nos estamos moviendo. Especialmente desaparecerían estos temores de la tarea, del glosario, de la consulta en el diccionario por especialmente el trabajo ya, un trabajo situado de evaluación auténtica y sobre todo de construcción permanente. La tercera acción en este binomio de enseñar e investigar implica especialmente razones motivadoras de un profesor que se cuestiona, ¿verdad? Pero que también se cuestiona no solo por lo que hace, sino por lo que hacen y lo que comprenden sus estudiantes. De todo este ejercicio, siempre me ha preocupado la evaluación, ¿verdad? O sea, ¿qué lugar le damos a la evaluación en esta emergencia del binomio enseñar e investigar? Y miren que han salido ya reflexiones importantes en esta presentación, especialmente porque se provoca otro tipo de escenarios. Entonces, esta tercera acción de interacción genera especialmente nuevas maneras de entender el aula de ciencia y de entender sobre todo al otro que está allí en construcción. Desarrollos competenciales, bueno, esta plantilla en relación con la anterior, lo que insiste es el camino que está por continuar enriqueciéndose desde el desarrollo de competencias en los estudiantes, que no es otra cosa que la resolución de problemáticas, la respuesta a sus dilemas y especialmente a las nuevas maneras de entender el fenómeno científico. Aquí están unos elementos que corresponden a las distintas categorías en términos de las competencias, ya sabemos lo que ella implica, pero aquí en particular lo que quiero señalar es que en esta tercera acción de interacción, implica entonces cómo el otro concibe lo que está entendiendo por ciencias o lo que está aprendiendo en un contexto especial y por eso las construcciones que se hacen continuamente con ellos. Pautas para el profesor de ciencias en esa comunión basadas en la interacción. Especialmente el diálogo hermenéutico es el elemento central para poder generar todos estos debates y sobre todo cuestionamientos y en especial pues todas las apuestas que emergen de ese contexto. El asunto de las secuencias didácticas hoy
tiene un lugar central, especialmente en la didáctica de las ciencias y en particular en esta comunión enseñar e investigar, porque advierte otra manera de entender lo que enseñamos y cómo organizamos lo que enseñamos, cómo organizamos en favor de un conjunto articulado e integrado de conceptos, actitudes, habilidades y también actitudes. Bien, la cuarta acción implica construir, ¿verdad? Entonces entramos, ¿verdad? O sea, no basta con mirar, no basta con, sí, me entiendo, lo veo, lo comparto, no basta con entrar, ¿verdad? Con involucrarme, sino que implica entonces un trabajo de construcción. Enseñar e investigar entonces es posible si nos dejamos involucrar, ¿verdad? Por los modos de entender y comprender y valorar la ciencia que estamos enseñando. Y allí aparece un personaje importante en la historia colombiana, pedagogo de la Universidad de Antioquia, Bernardo Restrepo, donde ahí muestra distintas opciones para entender la investigación formativa, ¿verdad? O enseñar e investigar en el aula. Y en ese sentido aparecen cuatro maneras de entender la investigación y aquí aparecen entonces algunos enfoques, algunas estrategias, algunos métodos de carácter didáctico y que colaboran especialmente en lo que hoy estamos configurando en este binomio enseñar e investigar. Si nos salimos de estas escuelas neoconstructivistas, imposible lograr la movilización y la construcción. Y eso nos lo ha comprobado el ejercicio docente y especialmente las investigaciones que hemos venido haciendo con nuestros docentes en formación y también docentes en ejercicio, ¿verdad? El modelo de tutoría de pares nos ha permitido en un sentido bastante amplio avanzar en este ejercicio de la reflexión y especialmente de enseñar basado en la investigación. Planteamientos didácticos para una enseñanza de las ciencias basada en la investigación. Aquí hay un autor importante de la didáctica general, Ángel Díaz Barriga, en uno de sus libros, Pensar la didáctica, él ahí consiente 4 premisas importantes que hoy pienso que para este escenario tienen un sentido valioso y es ¿verdad? O sea, los profesores tenemos el reto de integrar estas 4 aristas para especialmente poder alcanzar un pensamiento divergente, importante, pero también un pensamiento que coincida en toda esta construcción de las ciencias. Y allí habla de un elemento importante y es la pasión por enseñar que está en ese lado de la ansiedad creadora, es decir, no perder jamás la búsqueda de la cual también incluso ya se ha hablado en la presentación anterior. Este planteamiento didáctico lo que nos ayuda es a situarnos que el trabajo, si queremos combinar esta comunión, no podríamos estar centrados en una enseñanza tradicional ni con el libro aquí, sino precisamente movilizarnos por todas las realidades que convergen en la vida del estudiante. Especialmente la pregunta nuevamente comparte, ¿verdad? El escenario en esta acción, pero de manera rigurosa nos lleva a un trabajo con el otro, ¿verdad? La pregunta, pero también la construcción que se hace en conjetura con los otros en el sentido de compartir y discutir los datos, experiencias que se han venido haciendo ya en nuestros escenarios. Pautas para el profesor. Aquí tenemos 5 o 6 importantes acciones que ayudan especialmente a que la interacción se logre, ¿verdad? Y especialmente la construcción como cuarta acción. Por ejemplo, la primera es evitar tareas y situaciones de evaluación con respuesta reproductiva. Es decir, cada una de estas acciones otra vez ponen de manifiesto la necesidad de pensar cuál es el tipo de actividad docente que hacemos en el aula para provocar este binomio enseñar e investigar, que es vital para pensar hoy en una didáctica de las ciencias. Acostumbrar a los estudiantes en el uso de sus propios conocimientos para resolver problemas y conflictos. Otra vez lo mismo, profe, especialmente el trabajo es un trabajo cautivador, provocador y sobre todo renovador. Y bueno, me pasó lo mismo. Y la quinta acción es transformar, ¿verdad? Si combinamos muy bien,
Si combinamos muy bien este conjunto de acciones, especialmente uno diría, bueno, yo logro transformar, pero para lograr transformar, entonces miren que implica entrar, ¿verdad? Implica reflexionar, es como si pensar, bueno, para que él construya, ¿qué es lo primero que debe hacer, ¿verdad? Entonces, este conjunto de acciones yo pienso que logran confirmar el trabajo que hacemos, al que estamos convocados incluso a continuar perfeccionando y enriqueciendo. Y aquí hay una huella, ¿verdad? Una huella que se nos fue olvidando en el tercero y en el cuarto, pero encontramos especialmente en el anterior, estaba Lauren Stenhouse en todo este pensamiento renovador, y en esta quinta huella encontramos a Tardif, ¿verdad? Desde los saberes del docente, y hay una huella psicológica aquí enorme, precisamente porque, bueno, es otra de las disciplinas importantes al interior de este ejercicio que hacemos. La quinta huella de transformar y transformarse en el aula es posible o se genera desde este binomio enseñar-investigar, especialmente desde estos tres elementos que se ubican en nuestra planeación, en nuestra organización de secuencias, en nuestro trabajo formativo y que efectivamente coinciden en una práctica integral integradora o en esta acción investigativa integral que hemos querido señalar. Por ejemplo, en lo relacionado con los ambientes de aprendizaje, todos sabemos las bondades que tiene abrirnos a un ambiente de aprendizaje que se sitúa a las diferencias en el aula y especialmente a los modos de entender la realidad por parte de cada uno de los estudiantes en relación con un fenómeno en concreto. La segunda, las estrategias de aprendizaje muy en consonancia con los estilos, pero precisamente ellas lo que permiten es la organización, la jerarquía, la progresión de actividades y finalmente las tareas como espacios de desarrollo, de movilización de los estudiantes. Estas acciones especialmente coinciden con una manera integrada de concebir este binomio. Las pautas para el profesor de ciencias aquí, entonces, encontramos una manera muy, de pronto, puntual de organizar el trabajo en el aula muy a manera de secuencia didáctica, muy a manera de unidad didáctica, pero aquí lo que queremos es convencernos que las pedagogías tradicionales jamás podrían estar alimentando esta relación enseñar e investigar. En ese sentido, pues entonces partimos de un proceso de exploración para finalmente llegar a una acción, ¿verdad? En términos de la aplicación constructiva, de la reflexión en conjunto, precedida por todo este trabajo de introducción de nuevos conocimientos y de la síntesis, de la construcción que se hace para una aplicación consciente. Entonces, esta pauta fundada o que garantiza la transformación en el aula, de verdad se combina gracias a esa comunión que se logra y no es como pasar de un punto aparte, sino que aquí hay muchos puntos seguidos. Las iniciales ahí tienen que ver con los distintos tipos de evaluación que hacemos, ¿no? Ya se habla de una autoevaluación, evaluación inicial, formativa y coevaluación como espacios importantes para lograr confirmar este binomio. Pasar de toda esa situación de lo inicial y lo complejo o lo simple y también lo abstracto. Y las pautas para el profesor de ciencia fundada en esta quinta acción es precisamente avanzar en este sistema de ejercicios y de estrategias que logran ubicarnos en un rol. Por ejemplo, en el primero, si el trabajo de aula nos genera ansiedad o confianza, ¿verdad? ¿En qué lado nos encontramos? Si es un trabajo de angustia, de agonía o precisamente de ganas de continuar, ¿no? De empoderamiento, de pasión, de identidad. Las creencias sobre lo que pensamos nosotros acerca de nuestro trabajo, en qué rol nos ubicamos, si somos transmisores o en realidad dirigimos el trabajo y lo provocamos. El tercero, qué tipo de discusión se genera. Entonces miren que en cada uno encontramos un perfil que está asociado a las buenas prácticas y sobre todo a las provocaciones en este campo de enseñar e investigar en el aula. Las consideraciones epistemológicas, este es un aspecto importante que nos da Mellado y todo ese grupo de autores ubicados hoy en la disciplina de la didáctica de las ciencias en términos de confirmar que hay un componente académico del profesor configurado por todo ese sistema de
de sus creencias, obviamente, todo lo que confirma su historia, pero también un componente dinámico que está asignado por las construcciones que hace. Ese conjunto de lo dinámico con lo académico confirma especialmente los desarrollos que él viene logrando en su ejercicio. Y a manera de cierre, pues entonces podríamos decir que hay que hacer una parada importante, especialmente desde las 5 acciones que hemos logrado confirmar y que especialmente confirman unos roles y unos llamados, ¿verdad? A ubicarnos o a reubicarnos o a intercambiar también roles. Entonces encontramos allí el aula como espacio de investigación y desarrollo profesional. Una segunda ya es el asunto de un profesional que reflexiona a diario sobre su papel, pero también sobre el papel de la ciencia y el papel del estudiante. La interacción, construcción y la transformación, 5 acciones que hoy son vitales. Ahí tenemos las personas, perdón. Una segunda conclusión es que podríamos pensar que hay una derivación importante para el trabajo que hace el profesor, que hacemos nosotros en el aula, bien en calidad de profesores formadores, bien en calidad de profesores en ejercicio, en la comunión enseñar e investigar. Entonces encontramos allí un reto, ¿no? Por ejemplo, si nos centramos en la cuarta, gusto por el pensamiento científico, es decir, ¿cuál es nuestro rol en ese trabajo de formar o de enseñar las ciencias? ¿Qué tanta pasión le entregamos ¿verdad? A lo que hacemos? ¿Con qué tanta inspiración logramos tejer y convencer a los otros? Y ese conjunto de virtudes o de estrategias que implican movilizar y buscar. Construyendo un horizonte en colectivo, finalmente nuestros planes de estudio, nuestros programas de formación tanto inicial como continua requieren, si bien esto es cierto y ha dado resultado desde las prácticas iniciales y continuas, desde un componente específico, lo definitivo aquí es poder integrar o transversalizar la investigación y la didáctica en los programas de formación, ¿verdad? Solamente así podríamos estar pensando en una formación científica en el país, especialmente en los modos en que podemos intervenir y pensar la ciencia. Entonces ahí abajito, bueno, no se logró ver tanto. Entonces como pensar que sí, los programas de formación podríamos asimilarlos de manera análoga como un recurso a un árbol, ¿verdad? Todos hemos trabajado el árbol de problemas como una estrategia para depurar incluso procesos de investigación, pero aquí lo que queremos señalar es que los programas de formación, construyendo un horizonte en este camino, ¿verdad? Dueño de luces, de estaciones y de un abrir inicial, signado por todas estas realidades que llegan a los programas, ¿verdad? Signados por los contextos, los problemas, realidades, desafíos y demás. Y en el centro debería estar, en el centro del plan de estudio de los programas de formación, llámese inicial y continuo, debe estar este componente para poder entonces ansiar a una enseñanza que trastoque unas ciencias que de verdad renueve y sobre todo que signifique y que cambie modos de vida. Desde el primero al 10º, efectivamente, bueno, sabemos que ese árbol sigue y que allá está el 10º o que está el 4º semestre para la formación continua y encontramos aquí los cursos que van a atravesar, ¿verdad? Los cursos que van a atravesar, obviamente acompañados de un problema común, un problema que coincida en estas reflexiones y construcciones, un segundo, un tercero, hasta el último tramo. Esa es como la mayor bondad o como la mayor apuesta en pensar en un horizonte en colectivo. Y finalmente, bueno, seguimos en ese camino donde enseñar e investigar en el aula implica una notable actitud epistémica y axiológica y en especial provocar nuevas maneras de comprender e interpretar esta realidad. Eso es todo. Muchas gracias. Bueno.
Bueno, vamos a iniciar en este momento unos 5-10 minutos para poder proporcionar la oportunidad de responder algunas preguntas. Buenos días. ¿Considera usted que la creación de proyectos de investigación por parte de los estudiantes de la escuela permiten tener un conocimiento auténtico de las ciencias? Hola, buenos días. ¿Cómo es tu nombre? David Pacheco. David Pacheco. Muy bien, David. Claro que sí, pero no por sí solo ni desarticulado del trabajo conceptual, metodológico que se vive en la escuela. Por ejemplo, cuando haces la pregunta, uno se ubica en las ferias de la ciencia, ¿verdad? Esos espacios que a veces son creados para que los estudiantes muestren sus apuestas. Espacio vital para visibilizar las construcciones que se hacen, pero que al tiempo deberían inundar el trabajo en la escuela, este asunto de la feria. Tu pregunta en particular especialmente convoca a un afirmativo rotundo, sobre todo porque invita a un cambio en la enseñanza, ¿verdad? Si enseñamos por proyectos, desaparece todo ese, a veces, tormento que se está generando con los estándares, con los DBA, con las matrices de referencia, y para nosotros los profesores en la universidad, todo ese asunto del formato mismo, ¿verdad? Entonces mira que partir de proyectos, partir de la enseñanza basada en proyectos, enseñanza basada en problemas, es una vía ubicada hoy. Una segunda respuesta que podría dar a tu pregunta está en relación a que si los proyectos de investigación confirman y ayudan, por supuesto. Si se convierten, si estamos pensando en la opción de grado, también es importante, ¿verdad? Nuestras universidades, el caso de las licenciaturas, caso universidad, maneja la opción, dentro de la opción de grado se maneja la figura del proyecto de investigación. Muchas veces surge simplemente como una condición, ¿verdad?, para acceder al grado, pero no como una cultura. Entonces, lo que consideramos aquí desde este binomio enseñar e investigar es que precisamente los proyectos nazcan desde ese anhelo del estudiante, desde ese anhelo compartido con su profesor por aportar a estas construcciones. ¿Alguna otra pregunta? Hola, buenos días. Mucho gusto, mi nombre es Víctor. Mi pregunta está enfocada, es decir, yo creo que la mayoría de estudiantes que estudia ciencias o lo relaciona con eso, lo estudia por obligación. Y he tratado en algún momento de ofrecer un poco de flexibilidad en cuanto al tema de evaluaciones, precisamente lo que usted conversaba, para que no se sienta la presión o el látigo. Pero siento o he visto que se pierde un gran porcentaje de la población pierde interés, precisamente si no se les castiga o si no se les presiona. ¿Usted cree que desde el modelo que propone, que es investigación con enseñanza, es un poco más fácil, tiene más ventajas? ¿Y cómo lograr esa conexión con ese estudiante que está ahí simplemente porque le toca o porque no hay un interés natural por parte de... Es decir, un profesor que está formándose para ser profesor está ahí por interés, pero de la masa general de un estudiante que está ahí no por un interés particular, sino por su carrera o por un ciclo básico obligatorio, entre comillas, donde no lo ve como algo tangible para su carrera, sino como algo más abstracto que le toca vivir a lo largo de su vida estudiantil. Bueno, Víctor, usted es profesor formador. Sí. Muy bien. Hoy hay una crisis en las licenciaturas a nivel nacional
bueno, las licenciaturas siempre han estado en crisis, la profesión docente siempre está intervenida, pero en particular la crisis está en la oferta, ¿verdad? Ha reducido sustancialmente. Antes de la pandemia, los programas de formación inicial se tenía una oferta inmensa, ¿verdad? Dos cortes por semestre, 80 estudiantes. Hoy, revisando las estadísticas y este proceso de evaluación que hacemos desde la CONACE, se ha reducido a la mitad, grupos de 40, de 30 estudiantes. Eso tiene una discusión obviamente aparte a su pregunta, pero lo quiero colocar porque especialmente la identidad del aspirante frente a estos programas de formación es cierto lo de que no todos entran por vocación, sino que es la manera más fácil incluso de entrar a la universidad, porque los parámetros, bueno, todas las lecturas que se hacen frente a los programas de formación. Sin embargo, aquí lo que yo quiero señalar en su pregunta, porque creo que usted mismo da la respuesta, es yo creo que la evaluación deriva. O sea, el sistema de evaluación que hacemos en el aula, las estrategias de evaluación que implementamos en el aula, que hacemos con los estudiantes en el aula, deriva o es el resultado de cómo concebimos el aula, cómo concebimos la enseñanza, el aprendizaje y qué lugar tiene el estudiante. La experiencia que nos ha señalado, o sea, más bien la experiencia educativa, pedagógica, que hemos logrado construir a lo largo de estos 25 años de manera personal, indica que el miedo por evaluar desaparece, porque ya no es evaluar para dictaminar, ¿verdad? Sino que ya está la evaluación en función de un aprendizaje que se estaba dando allí mismo en el proceso. No hay necesidad de sacar la hoja para reconocer que el estudiante ha aprendido. Ustedes sitúense en la experiencia que compartía la doctora Edelmira con todo su ejercicio no creo que ella haya dicho aparte, ahora saquemos una hoja a ver quién aprendió, ¿verdad? La evaluación por sí misma se da y especialmente confirma toda esa autenticidad y trabajo situado que emerge de unas prácticas flexibles. Finalmente, decirle que si hay una evaluación auténtica, especialmente sí, va a continuar la hoja, el examen, va a continuar las prácticas que de alguna u otra manera colaboran, ¿verdad?, en la información, pero aquí importante no es la información que se registra, sino la construcción que se da con los estudiantes. Y combinar o resaltar esta comunión, enseñar e investigar en el aula, florece por sí misma en un resultado, en un fruto importante para continuar la analogía del árbol, y es la evaluación formativa. Yo por lo menos en mis cursos no hago examen, ¿verdad? Porque el trabajo mismo va dando cuenta de los progresos de los estudiantes. El ejercicio de autoevaluación mismo se da allí precisamente por los ambientes de aprendizaje, por las estrategias que se construyen con los otros. Yo creo que si podemos hacer de pronto un esquema, en el centro podríamos colocar una evaluación formativa, una evaluación auténtica, una evaluación por proceso, por portafolio, en fin. Hay una autora importante, Neus San Martí, de la Universidad Autónoma de Barcelona, emérita, referente a nivel mundial, que habla en su último libro es Evaluar y Aprender, un único proceso. Y eso es cierto, ¿verdad? No hay que poner un punto aparte para garantizar. Por eso les decía que una de las conclusiones importantes en esta presentación es esa, ¿verdad? La comunión enseñar e investigar obliga a un nuevo proceso en el aula, ¿verdad? Por eso lo de las secuencias didácticas, y miro aquí a este dúo de Rafa, por eso el trabajo renovador y transformador que hacemos los profes. No sé si quedó resuelto, Víctor. Buenos días, doctora Elvira. Gracias por su presentación, que me ha resultado muy sugerente. Y me gustaría comentarle dos cosas. No sé si son preguntas, sino más bien un diálogo. Primero, celebro la iniciativa de que se pueda llevar a cabo el proyecto de doctorado en didáctica de las ciencias experimentales y que sea en la costa, pues aún mejor, ¿no? A mí me resultan dos preguntas. La primera sería, usted está hablando, por un lado, sobre todo el tema de procesos de indagación como eje clave, que va en consonancia, digamos, con lo que hemos dicho. Y luego toca un tema complicado, que es el tema de la evaluación, que tal como lo ha dicho Neus, incluso estos libros están publicados en línea, algunos gratuitos, habla mucho sobre la diferencia entre la evaluación formadora y formativa, ¿no?
que son las claves para evaluar la comprensión de los estudiantes. Entonces, la pregunta sería, dentro de este modelo de procesos de indagación, a mí me trasladaban una pregunta ayer que no supe contestar, por eso se la he hecho a usted, a ver si me ayuda. Me decían, en aulas tan complejas, con número de alumnos tan complejos, porque tienen creo que 40 y pico alumnos, cosa que nosotros tenemos menos, ellos me preguntaban a mí cómo se generan prácticas de indagación, por un lado, y cómo se generan procesos de evaluación de los aprendizajes siguiendo esta idea de evaluación formadora y formativa, por un lado. Yo respondí que sí, que se tienen que hacer. La pregunta es, desde el reto, que sí que se puede hacer, que se tienen que hacer, Claro. que se tienen que hacer, y que hay ya mucho en la didáctica de la matemática, por un lado, y en la didáctica de las ciencias. En mi departamento, Conchita Márquez, Digna Couso, Claro. Neusa Martí, Mercé Izquierdo han aportado muchísimo desde el área de las didácticas específicas. Yo le pregunto a usted si usted también cree que, como yo, que eso es factible y si tienen experiencias concretas dentro de los modelos de práctica para formar a los futuros maestros y profesores en estos dos grandes ejes de los cuales ha expuesto hoy. Muy bien. Muchas gracias, doctora Delmira. Bueno, es una pregunta para otra conferencia y muchísimas gracias. Muy importante hacerla, muy situada. Desde el componente de las prácticas pedagógicas que nosotros orientamos desde tercero a 10º semestre, continuamente se abre un espacio, ¿verdad?, a final del semestre para que los estudiantes logren mostrar allí cuáles han sido esas reflexiones que han logrado construir, recoger de su experiencia de indagación en los contextos escolares, ¿verdad? Por ejemplo, nuestro municipio de Montería tiene 60 instituciones, ¿verdad? 70 instituciones públicas. Los estudiantes los estudiantes de práctica se sitúan alrededor de instituciones focalizadas, no las 60, para poder hacer un trabajo de mayor intervención desde lo didáctico. La experiencia nos ha dado resultado en el sentido de que se han abierto espacios precisamente donde los estudiantes practicantes confirman que el ejercicio de indagación, evaluación, se da al tiempo, ¿verdad? Se da al tiempo porque es en la búsqueda, en la exploración, en la apertura de espacios creativos y constructivos donde ellos, en calidad de practicantes, y los estudiantes, en calidad de aprendices reflexivos y novatos, logran entonces ir configurando, ¿verdad?, un plano importante en relación con lo que están indagando. Entonces, los sí rotundos llevan también tensiones, especialmente, claro, nuestros estudiantes practicantes llegan a contextos de aula donde no hay total aceptación frente a estas didácticas renovadas y sobre todo frente a estas lecturas de integración. La apuesta de enseñar e investigar en el aula de ciencias tiene un lugar importante en estos ejercicios de indagación y evaluación porque especialmente convida a una entrada, miren las 5 acciones, pero sobre todo convida al posicionamiento de un maestro en formación que está viendo la escuela desde otra realidad, no la que le está dando de pronto esa realidad un poco tradicional, ¿verdad?, de enseñar y de comprender el aula. A usted. Allá levantó la mano un profe. Pero ya se acabó. Hay que continuar, después hablamos. Bueno, muchísimas gracias a todos y muy contenta aquí. Nuevamente agradecidos, doctora Flores, por su charla el día de hoy. Vamos a continuar el día de hoy con nuestra programación. Invitamos a los profesores Gina Hoyos Doria y Misael Beltrán Ramos, quienes presentarán la conferencia Andamiaje y ciclo de aprendizaje de Yorba y San Martí, convergencia y aplicación en educación matemática. Los profesores Gina Hoyos Doria y Misael Beltrán Ramos son magísteres en enseñanza de las matemáticas de la Universidad de Antioquia, profesores de la Institución Educativa Rural de Buenos Aires, de Arboletes, Antioquia. Son ganadores de la segunda Feria de Experiencias Significativas en Educación
realizado en Arboletes, edición 2021, y reconocidos con el primer puesto del Instituto de Matemáticas por su participación en el Simposio de Posgrados en Ciencias Exactas y Naturales, realizado por la Universidad Antioquia del año 2021. El profesor Misael Beltrán concentra sus intereses investigativos en la educación matemáticas en contexto rural de andamiaje, las unidades didácticas y nuevas formas de enseñanza de las matemáticas. La profesora Gina Hoyos se interesa por las metodologías activas de enseñanza de aprendizaje de las matemáticas en contextos rurales y actividades didácticas para la enseñanza de las mismas. Con ustedes, bienvenidos, profesores. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, buenos días para todos. Como anunciaron, mi nombre es Misael Beltrán Ramos. La persona que me acompaña en esta conferencia es la profesora Gina Hoyos Doria. Nosotros trabajamos como docentes del área de matemáticas. Trabajamos en la educación, en los grados de educación básica secundaria, en un establecimiento educativo llamado Institución Educativa Rural Buenos Aires, que está ubicada en un corregimiento en zona rural del municipio de Arboletes, en el departamento de Antioquia. Entonces, primeramente, estamos agradecidos con los organizadores por darnos la oportunidad de participar y demostrar un poquito lo que hacemos los profesores desde el aula con la didáctica de las matemáticas, ¿cierto? Hoy les vamos a presentar esta conferencia que lleva por título Andamiaje y ciclo de aprendizaje de Yorba y San Martín, convergencia y aplicación en educación matemática. Antes de empezar, pues quiero contarles una anécdota. Ayer que llegamos acá, que viajamos, pudimos llegar acá a la universidad a conocerla y de casualidad nos encontramos con la profesora Edelmira, que es la escritora del libro que nosotros usamos en esta aplicación como nuestro marco teórico. Y casualmente ella nos comentó que trabaja con Neus San Martín en la Universidad Autónoma de Barcelona, que es la autora del otro libro que también nos sirve de marco teórico en esta investigación. Entonces, es un reto mostrar una aplicación de algo. Nunca pensamos en encontrar una casualidad. Entonces, no nos vaya a corchar con la pregunta. Yo creo que aquí está la persona que nos puede evaluar mejor que nadie en esta aplicación. ¿Listo? Bueno, antes de empezar, pues les vamos a mostrar el contenido. Primero vamos a hacer una contextualización a modo general para que comprendamos a nivel global de qué trata todo lo que les vamos a mostrar. Luego vamos a hablar del marco teórico, la metodología, los resultados y las conclusiones de esta aplicación. Bueno, la contextualización es breve, para que nos quede una idea general de todo lo que vamos a mostrar en este trabajo. En los últimos años han surgido a nivel mundial varias conceptualizaciones, varios constructos teóricos que tratan de responder a los problemas de enseñanza y aprendizaje a los que nosotros nos enfrentamos en el día a día en el aula. Uno de esos constructos teóricos es el andamiaje, que pues en este momento está siendo estudiado principalmente por este autor, Janet Van de Poel y otros colegas. Este constructo teórico cada vez está ganando más y más fuerza a nivel escolar, porque pues, digamos que la investigación hasta este momento ha dado cuenta de que tiene potenciales beneficios relacionados con autonomía y con la socioafectividad en los estudiantes. Y el otro ejemplo de una construcción, conceptualización nueva o que viene ganando cada vez más fuerza es el ciclo de aprendizaje de Yorba y San Martín. Los autores de este ciclo pues son Jaume Yorba y Neus San Martín, que es la colega de la profesora Edelmira. Este ciclo pues, se ha convertido actualmente en una guía para la organización de unidades didácticas con enfoque constructivista. Entonces, nosotros en la revisión que hicimos no conseguimos ningún referente teórico que diera cuenta que hasta ahora estos dos referentes se hayan fusionado en una aplicación en el aula. Entonces, eso fue lo que hicimos. A partir de estos dos planteamientos, creamos
un modelo conceptual para la convergencia y lo aplicamos en la institución, en la educación matemática, en la enseñanza de un tema que es el de los números racionales. ¿Listo? Esta convergencia que proponemos aquí, que vamos a abordar ahora luego, tiene un valor agregado y es que fue implementado en un establecimiento educativo del contexto rural. Fue aplicado en nuestra institución. Creemos pues que esto es importante porque digamos que aquí en Colombia la mayoría de las investigaciones se sitúan en colegios urbanos. Entonces, para nosotros pues esto es importante. Este modelo conceptual se aplicó en la institución, en nuestra institución educativa de carácter rural, y nosotros pudimos dar cuenta de que esa convergencia fue importante porque integró dos cosas que fueron el aspecto cognitivo, pero también la parte socioafectiva, que cada vez pues viene ganando más y más relevancia a nivel educativo. Bien, entonces, a partir de un análisis comparativo del andamiaje y del ciclo de aprendizaje de Yorba y San Martín, elaboramos un modelo conceptual para la convergencia y lo aplicamos en la institución a través de una serie de actividades contextualizadas en la ruralidad. En profundidad, vamos a abordar estos dos planteamientos teóricos en las siguientes diapositivas. Luego de eso, les vamos a mostrar la metodología cualitativa usada para el análisis de la información, algunos instrumentos con los que se recolectaron los datos y les vamos a mostrar una ficha metacognitiva de evaluación, que para nosotros pues es novedosa. Luego de eso les vamos a mostrar el impacto que tuvo esta convergencia en el aspecto cognitivo y en la socioafectividad de los estudiantes. Y finalmente les vamos a dar algunas conclusiones del impacto que tuvo la convergencia a nivel cognitivo y socioafectivo y otras conclusiones que nos dan cuenta o nos llevan a creer que este modelo conceptual de la convergencia que proponemos es efectivo en educación matemática y es pertinente para aplicarse en establecimientos educativos por ahora del contexto rural. Bueno, vamos a entonces abordar el marco teórico brevemente. Vamos a hablar primero del andamiaje y luego vamos a hablar del ciclo de aprendizaje. Después vamos a mostrarles el modelo conceptual de la convergencia. ¿Listo? Entonces, sobre andamiaje. La primera investigación seria y sustentada que se conoce sobre andamiaje la hicieron estos señores, de apellido Good, Brunner y Ross, en el año 1976. Estos señores compararon la función que cumple un andamio en la construcción de un edificio con el andamiaje educativo, es decir, una estructura que ayuda a los estudiantes a realizar una tarea que sin este apoyo no podrían lograr y que luego esa estructura se retire. Entonces, las investigaciones que hay en este momento pues, dan cuenta o definen el andamiaje en general como la ayuda temporal que el docente suministra a un estudiante hasta que éste sea capaz de hacer esa actividad por sí solo. Listo. Estas investigaciones actuales pues, identifican tres características o tres elementos fundamentales del andamiaje. Y aquí vamos a hacer énfasis porque esto va a guiar todo el trabajo que les vamos a mostrar. ¿Listo? Una primera característica es la contingencia, luego el desvanecimiento y luego la transferencia de responsabilidad. Están ordenadas progresivamente así y así se aplica. ¿Listo? Entonces, se dice que un docente es contingente en la medida en que es capaz de adaptar el apoyo según la necesidad que tiene el estudiante, en dar más o menos ayuda de acuerdo a la necesidad. Paulatinamente ese apoyo se desvanece para que la responsabilidad por la actividad o por la tarea que se está haciendo se transfiera al aprendiz, al estudiante, y éste pueda ganar independencia y autonomía. Básicamente ese es el fin de este constructo teórico llamado andamiaje. En educación matemática, las investigaciones que demuestran aplicación de andamiaje son todavía pocas, son todavía incipientes. Sin embargo, sí conseguimos algunos trabajos de carácter cualitativo, de carácter observacional, que dan cuenta que hasta ahora este constructo teórico pues ha sido efectivo en educación matemática. Y, por ejemplo, hay investigaciones en otras áreas como las ciencias sociales, las ciencias humanas y las ciencias naturales que dan cuenta pues, de aplicación del andamiaje y han señalado que sí existe una diferencia sustancial cuando se aplica andamiaje en la enseñanza de esas áreas. Se ha aplicado, por ejemplo, andamiaje para el estudio de la correlación de las emociones con el rendimiento académico.
por ejemplo, el aprendizaje de la explicación científica escolar, en la robótica, en problemas de comprensión lectora, en otras áreas. Andamiaje se puede aplicar no solamente en matemáticas, sino en cualquier área, después que manejemos la teoría. Ok, ese es el primer constructo. Luego vamos a hablar, este es el segundo referente, el ciclo de aprendizaje de Yorba y San Martín. Entonces, este ciclo, digamos que son unas etapas lógicas para la organización o para la elaboración de unidades didácticas con enfoque constructivista. En este ciclo de aprendizaje, el aprendizaje sucede en 4 momentos que aquí pues se muestran, y esas 4 fases nos sirvieron a nosotros para una aplicación que fue a través de 7 actividades contextualizadas en la realidad que ya mi compañera Gina les va a explicar más en detalle. La primera fase se llama exploración. Aquí lo que se busca es que el estudiante, partiendo de situaciones simples y concretas y cercanas a su contexto y a sus intereses, pues pueda iniciar su aprendizaje. Esta fase la aplicamos como una primera actividad, que aquí vamos a abreviar como A1 en adelante. Luego está la segunda fase, que es la fase de introducción de nuevos conocimientos. Entonces, aquí lo que se busca es que el estudiante, partiendo de situaciones concretas, se introduzcan progresivamente los nuevos saberes y se inicie el camino hacia lograr que el estudiante comprenda el lenguaje abstracto del tema que se está tratando. Esta se aplicó a través de la segunda y la tercera actividad, abreviadas como A2 y A3 en adelante. Luego sigue la fase de síntesis o estructuración. Entonces, como su nombre lo dice, aquí lo que se pretende es que el estudiante sea capaz de elaborar modelos propios o síntesis de lo que ha construido y que pueda comunicarlos usando diferentes registros semióticos. Esta se aplicó en la cuarta y quinta actividad, abreviadas como A4 y A5 en esta aplicación. Y por último tenemos la fase de aplicación. Entonces, en esta fase lo que se busca es que el estudiante sea capaz de emplear el conocimiento que ha adquirido en otras situaciones, en otros contextos que pueden ser escolares o extraescolares. Esta se aplicó con las 2 últimas actividades que fueron A6 y A7. Entonces, teniendo en cuenta esos 2 referentes teóricos, diseñamos este modelo. Este modelo, pues, digamos así que es un original, es de la investigación. Tomamos los 2 referentes teóricos y creamos este modelo, que lo llamamos el modelo conceptual para la convergencia del andamiaje y del ciclo de aprendizaje de Yorba y San Martín. Entonces, ahorita la profesora Delmira mostraba una diapositiva donde había muchos modelos y pues hay que agregar uno más, ¿cierto? Bien, entonces este modelo en la parte de arriba tiene las 3 características del andamiaje y en la parte de abajo aparecen las 4 fases del ciclo. Y por eso se llama convergencia porque tratamos de establecer una correspondencia entre las características del uno y del otro, que están indicadas por un código de colores y por las mismas flechas, ¿listo? Entonces, ese código de colores pues lo vamos a tener muy pendiente porque de ahora en adelante todas las gráficas y los resultados que vamos a mostrar se guían por ese código de colores. Así, siguiendo ese código de colores, le fue suministrada a los estudiantes la unidad didáctica, ¿listo? ¿A qué obedece que hayamos organizado este modelo conceptual de esa forma? Bueno, sucede que hay unas similitudes entre ambos constructos teóricos. Por ejemplo, explorar e introducir nuevos conocimientos son tareas que generalmente le corresponden al docente. De la misma manera, acá en la contingencia, el docente es el actor principal del acto educativo, el principal responsable de diagnosticar a los estudiantes, de dar respuestas a los estudiantes, y esas respuestas pueden darse en 2 sentidos. Pueden o bien legitimar o ayudar al contenido que se está dando, o pueden suplir necesidades socioafectivas. Y ese es como el principal aporte del andamiaje. El andamiaje tiene mucho que ver con la socioafectividad, con las emociones. Bueno, luego de eso pasamos a la segunda parte, que es desvanecimiento y fase de síntesis o estructuración. Entonces, paulatinamente pues se pasa a esta parte. Aquí se da un equilibrio entre el docente y el estudiante. Digamos que están en equilibrio o están frente a frente.
Por un lado, los estudiantes deben ser capaces de elaborar síntesis y modelos propios de lo que han aprendido y deben poder comunicarlos. Y por el otro lado, el docente, como dice ahí la palabra, se desvanece, disminuye la enseñanza contingente, disminuye la ayuda, el soporte a los estudiantes y se dedica a refinar puntos claves del contenido. Entonces aquí los estudiantes ya intentan independizarse, pero todavía no lo pueden lograr. Y el docente también intenta desvanecerse totalmente, pero todavía no lo logra. Sin embargo, con el paso del tiempo, esto se da y pasan a la última parte de este modelo de la convergencia, que es transferencia de responsabilidad y fase de aplicación. Entonces, aquí lo que se busca en esta última fase es que el estudiante pueda emplear esos conocimientos en resolver otras situaciones que pueden ser del contexto escolar o extraescolar. Aquí el docente, como es transferencia de responsabilidad, la transfiere al estudiante. Entonces el docente aquí intencionalmente se cohíbe de suministrar ayuda o apoyo a los estudiantes para que estos puedan ser autónomos, para que estos puedan emanciparse, que es una de las palabras pues, que está acá, liberarse. ¿Listo? Esta fase pues es muy importante porque aquí los estudiantes deben ser capaces de conectar todos los conceptos claves, los contenidos, los anclajes conseguidos en las etapas anteriores para que los estudiantes puedan pues liberarse, ganar autonomía e independencia. ¿Listo? Aquí en el centro de este modelo de convergencia hemos ubicado esta palabra, contexto. El contexto pues permea tanto los elementos del andamiaje como las fases del ciclo de aprendizaje. Y es que el contexto es importante aquí por dos cosas. Primero, determina el tipo de actividades que se construyen para aplicar a los estudiantes. Y segundo, determina la apariencia que puede tomar el andamiaje. Entonces, cuando por ejemplo elaboramos situaciones de aprendizaje contextualizadas, se favorece la interacción entre el profesor y el estudiante porque ambos conocen de la temática que se está trabajando allí. Y de eso les vamos a hablar ahora. Entonces, eso facilita la interacción profesor-estudiante. Eso también tiene mucho que ver con el andamiaje, interacción profesor-estudiante. ¿Listo? Esa interacción favorece el diálogo y es lo que facilita, digamos, que los estudiantes puedan vincular los saberes previos con los nuevos contenidos que se están enseñando, pues para lograr el aprendizaje. De la misma manera, hay contextos muy diversos y específicos. El caso de nosotros, contexto rural, la mayoría de ustedes, pues que están en contexto urbano, y dependiendo del contexto, el andamiaje se expresa de diferentes formas. Es decir, esas ayudas que se le dan a los estudiantes pueden tomar diversas apariencias, diversas formas. Entonces, esa multiplicidad de formas en que se expresan las ayudas o el andamiaje facilita que podamos aplicar este constructo teórico, pero también tiene una dificultad y es que hace más difícil medir la efectividad, porque no se pueden estandarizar pues, las medidas. ¿Listo? Bien, para terminar aquí la explicación con este modelo, decir pues, que ni los elementos del andamiaje ni las fases del ciclo deben considerarse aisladas o separadas. Es decir, no es que exista un momento en que yo llegue, esto que estoy haciendo es solo contingencia y aquí paramos y luego pasamos acá y aquí paramos y pasamos acá. En realidad, en la práctica, se puede estar transitando de la una a la otra en ambos, sea de manera consciente o inconsciente. ¿Listo? Por ejemplo, transferencia de responsabilidad, el docente puede dejar a los estudiantes en esta etapa estar haciendo una tarea, pero hay un estudiante especialmente confundido. Entonces es necesario que estando aquí se tenga que dar una pequeña contingencia, es decir, una pequeña ayuda. ¿Cuándo sucede esto? Cuando tenemos, a todos nos pasa, un estudiante que no comprende lo que hay que hacer en una actividad y simplemente se queda allí frustrado. ¿Listo? Eso pues, fue una de las experiencias que nos ocurrió. Listo, bueno. La aplicación que hicimos de este modelo de la convergencia se hizo con el tema de los números racionales. ¿Por qué se eligió este tema? Porque son esenciales para la comprensión de las matemáticas en todos los grados de la básica secundaria y también para comprender ideas matemáticas pues, más avanzadas, ¿cierto? Cuando, digamos, en el conjunto de los números enteros se dividen dos números enteros, el resultado no siempre es otro número entero. Entonces, esa limitación se resuelve garantizando la existencia de un nuevo conjunto de números, que es el que se llama el de los números racionales. Estos números se simbolizan con la letra Q mayúscula y normalmente, pues nosotros así lo encontramos en los libros, un número racional es de la forma A sobre B, donde el A y el B son enteros y el B es distinto de 0. Eso digamos que es formalismo. Pero aquí lo mostramos porque de esta división
salen dos resultados, que pueden ser un número decimal finito o un decimal infinito periódico. Esta forma A sobre B es la que nosotros normalmente le mostramos a los estudiantes en los grados de secundaria como las fracciones. Entonces, este contenido de las fracciones, los números decimales finitos, los infinitos periódicos y la conversión de fracción a decimal y viceversa, hace parte y está integrado en cada una de las 7 actividades que se aplicaron siguiendo esta convergencia, y ya pues mi compañera les va a mostrar en detalle. ¿Listo? Esta forma A sobre B que tienen los números racionales ha originado múltiples interpretaciones, múltiples significados sobre los que hay mucho estudio. Las formas más, digamos, más comunes de interpretarlo es como parte todo, como cociente, como razón, como medida y como operador, pero existen hasta 10 y 2 que están documentadas pues en otras investigaciones. Entonces, esa multiplicidad, esa naturaleza polisémica que tiene el concepto de los números racionales, para nosotros los profesores es un desafío enseñarlo, por ponernos a pensar por un momento de qué manera yo voy a aprender una clase en la que les enseñe a comprender esta forma, pero teniendo en cuenta uno de estos enfoques. Y también se vuelve a la vez difícil para los estudiantes porque cuando ven esta forma en unos números, esa multiplicidad de significados los confunde. Entonces, no sabemos si es una probabilidad, se está indicando un porcentaje, se está indicando una parte de todo, y así, listo. Entonces, lo que nosotros tratamos de mostrar en esta aplicación, que ya vamos a entrar más en detalle, es este modelo de la convergencia, lo que trata es de suplir esas múltiples dificultades pedagógicas, didácticas, por las que pasamos los docentes y los estudiantes que nos enfrentamos a la enseñanza de este tema de los números racionales. Nosotros vemos el modelo de la convergencia que planteamos como una posibilidad para superar esas múltiples dificultades por las que se atraviesa. ¿Listo? A continuación le voy a hacer la palabra a mi compañera Gina. Ella va a continuar mostrándoles la metodología cualitativa que se usó para analizar la información. Les va a mostrar los instrumentos que se usaron para recolectar los datos. Les va a mostrar la ficha metacognitiva de evaluación, que es la que guía el análisis de los resultados, y va a explicar una primera parte de los resultados. Bueno, buenas tardes para todos. Ya son las 12:05. Para este estudio se empleó una metodología cualitativa con enfoque descriptivo e interpretativo, esto por sus posibilidades para indagar, para profundizar y para describir la interacción que el docente tiene con sus estudiantes dentro del aula de clases. Participaron de manera voluntaria 9 estudiantes a quienes inicialmente se les aplicó una prueba diagnóstica escrita, esto con el fin de identificar sus conocimientos previos acerca de las fracciones como un contenido fundamental de los números racionales. Luego de esto se realiza la implementación de la unidad didáctica, la cual fue diseñada siguiendo la convergencia que ya Misael les mostró en la imagen anterior. Esta unidad didáctica se compone de 7 actividades, las cuales fueron inspiradas en situaciones propias del campo y en las vivencias que tienen los estudiantes, tales como el sembrado de cultivos, la división de terrenos agrícolas, incluyen también lo que son los valores, los dichos populares y la manipulación de material concreto. Esta unidad didáctica se le entrega a los estudiantes a través de una guía didáctica impresa. Vamos a describir ahora en qué consisten cada una de las 7 actividades. Nos encontramos con la actividad número 1, que se llama diseño de la huerta escolar. Vemos acá este color rojo, que significa que esta actividad está en correspondencia con la fase de exploración y la característica de andamiaje contingencia. ¿Qué se consigue en esta actividad? El estudiante será capaz de interpretar las fracciones como parte de un conjunto. El estudiante se encuentra con este rectángulo dividido en 120 partes y también cuenta con muchas estampillas con 7 productos, como los vemos acá. El estudiante tiene la misión de hacer un diseño de la huerta escolar. Para eso se les dan unas especificaciones, como por ejemplo se les dice que
lo que va a sembrar de yuca va a ser la cuarta parte de lo que tienes de plátano, lo que va a sembrar de ají va a ser la quinta parte de lo que tienes de ñame y así con todos los productos. Luego de que ellos ya determinen la cantidad de productos que van a sembrar, hacen su diseño y determinan la fracción que corresponde a cada producto respecto a toda la huerta escolar. La actividad número 2 se llama ¿qué sucede con las fracciones? Corresponde a la fase de introducción y seguimos aquí con la contingencia. ¿Qué se consigue? El estudiante comprenderá el concepto de equivalencia entre fracciones. A cada estudiante se le hace entrega de 2 hojas. Aquí indican las instrucciones de la hoja 1. Bueno, esta es una parte de la actividad. Se le dice que debe tomar esa hoja, la dobla por la mitad. Luego de que la desdoble, va a pintar una de esas 2 partes y va a representar lo que ve en esa hoja. Este rectángulo simula lo que es la hoja y escribe la fracción que representa la parte pintada. Luego va a hacer dobleces sucesivos por la mitad y va a seguir representando lo que ve en la hoja a medida que la dobla por la mitad. Esto lo va a hacer 6 veces. Con la hoja 2 el procedimiento es el mismo, solamente que la hoja la van a doblar en 3 partes iguales y van a pintar una de esas 3 partes. Y después de ahí hacen dobleces sucesivos por la mitad. Luego de que ellos ya tengan pues toda esta parte resuelta, deben interpretar la relación que encuentran entre todas esas fracciones que representaron en cada una de las hojas. Ellos deben llegar pues a la conclusión de que todas esas fracciones representan la misma parte. Esto con el fin de introducir el tema de fracciones equivalentes. La actividad número 3 se llama Descubriendo fracciones en su expresión decimal. Seguimos con la fase de introducción en esta actividad. ¿Qué se consigue? El estudiante comprenderá que una fracción se puede expresar como un decimal y representa la misma cantidad. Los estudiantes van a tener estas barritas de colores que vemos aquí, las cuales van a estar rotuladas, estas 8 van a estar rotuladas con fracciones y estas con expresiones decimales. La misión de él es tomar esas parejas, ir emparejándolas, comparando su tamaño y encontrar la equivalencia de la fracción con su respectiva expresión decimal. Esta actividad también le ayuda a visualizar la relación de orden que existen entre estas fracciones y estas expresiones decimales. Pasamos a la fase de síntesis con la característica de desvanecimiento, con la actividad número 4, que se llama Sembrando Plátanos. ¿Qué se consigue en esta actividad? El estudiante reconocerá la equivalencia de fracciones en situaciones reales y de manera analítica. A ellos se les plantea la siguiente situación. Hay 3 hermanos, está don Pepe, está don Pacho y don Quique, quienes reciben por parte de su padre una herencia, cada uno recibe una hectárea de tierra. Ellos deciden que van a trabajar en ellas y por eso la cercan en partes iguales. Don Pepe la cercó en 6 partes iguales, don Pacho en 9 partes y don Quique en 18 partes. Los estudiantes cuentan también con unas estampillas de plátano, las cuales caben en cada una de estas cuadrículas que vemos acá. Se le dice en la situación 1 que don Pepe quiere sembrar plátano en 2/6 partes de su terreno. ¿Cuánto debe sembrar don Pacho y don Quique para tener la misma cantidad de plátano que don Pepe? Y en la situación 2 se le plantea que el próximo año don Pepe quiere sembrar plátano en 3/6 partes de su terreno. ¿Cuánto debe sembrar don Pacho y don Quique para tener la misma cantidad de plátano? La actividad número 5 continúa con la fase de síntesis. Se llama Representando gráficamente fracciones y números decimales. ¿Qué se consigue en esta actividad? El estudiante comprobará de manera gráfica la conversión de una fracción a un número decimal y comprenderá el concepto de décima y centésima. El estudiante cuenta con esa cuadrícula que representa la unidad dividida en 100 partes iguales y a su vez tiene 100 granitos de lenteja. Aquí se ejemplifica lo que ellos deben hacer. Ellos se les da una serie de fracciones, todas con un denominador 100, y ellos deben representar con los granitos de lenteja gráficamente lo que representa, cómo se representaría esta fracción. Luego de eso deben simplificarla a su mínima expresión y determinar, viendo la cuadrícula,
cuál sería su expresión decimal. Después de que ellos hacen todas estas representaciones, se socializan una serie de preguntas, como por ejemplo, ¿cuántas décimas caben en una unidad? ¿Cuántas centésimas caben en una unidad? ¿Cuántas centésimas caben en una décima? ¿O qué es mayor, una décima o una centésima? La actividad número 6 se llama Descubre el mensaje. Aquí nos encontramos con la fase de aplicación y empieza la transferencia de responsabilidad. ¿Qué se consigue? El estudiante demostrará sus habilidades para reducir una fracción a su mínima expresión. Los estudiantes tienen aquí este abecedario. Cada letra está asociada a una fracción, la cual está reducida a su mínima expresión. Y ellos deben hallar 3 valores. Se les dice, para ser felices es importante tener en cuenta, y hay 3 espacios, lo cual corresponde a 3 valores. Aquí tenemos el ejemplo de uno de los valores que ellos deben hallar. Vemos que la primera es 6/60. Ellos cuando reduzcan eso a su mínima expresión van a encontrar que es equivalente a un décimo. Y un décimo corresponde a la letra H. O sea que ellos colocan la letra H y van a encontrar un valor que inicia con H. ¿Cuál valor? Pues ellos deben hacer la reducción de todas estas fracciones que están acá. Y la última actividad se llama Descubre el refrán, también con la fase de aplicación. ¿Qué se consigue? El estudiante demostrará sus habilidades para convertir fracciones en expresiones decimales. Ellos tienen aquí 5 estaciones. Cada estación tiene 4 fracciones, las cuales están asociadas a una imagen. Deben descifrar o descubrir 2 refranes. Aquí tenemos el ejemplo del refrán 1. Lo que deben hacer para encontrar el refrán 1 es lo siguiente. En la estación 1 deben encontrar la fracción que sea equivalente a esta expresión decimal, a un décimo, a una décima, que corresponde pues a esta imagen que son como unas moneditas. Lo mismo con la estación 2 y así hasta llegar a la 5 van a encontrar la expresión, la fracción equivalente a cada expresión decimal que tienen acá, haciendo la respectiva división del numerador entre el denominador. Se usaron estos instrumentos también en nuestra investigación, el diario de campo docente, que fue importante pues, para anotar los hechos relevantes en cada una de las actividades. Los estudiantes contaron con una bitácora en donde se les hacía preguntas relacionadas con sus sentimientos y sobre el aprendizaje que habían adquirido. Y la actividad finaliza con una autoevaluación tipo Likert, la cual valoró aspectos tanto académicos como socioafectivos de toda la intervención. En el análisis de la información se utilizó la triangulación de datos y se tomaron como categorías los elementos del andamiaje y las fases del ciclo de aprendizaje de Cholva y San Martín. Para evaluar el impacto de la convergencia del andamiaje con las fases del ciclo de aprendizaje, se diseña esta ficha metacognitiva de evaluación, la cual integra nuestro marco teórico con cada una de las actividades, con los desempeños del estudiante y el papel que cumple el docente en cada una de esas actividades. Vemos aquí, esta es una parte de la ficha metacognitiva, está de color rojo, lo que indica que las actividades están en correspondencia con la característica de contingencia y las fases de exploración e introducción de nuevos conocimientos. Aquí nos indican los desempeños de los estudiantes en cada una de las actividades, que sería actividad 1 en la fase de exploración y actividades 2 y 3 en la fase de introducción, lo mismo que las acciones del docente. El color amarillo nos indica que las actividades corresponden a la característica de desvanecimiento y a las fases de síntesis. Aquí nos encontramos con las actividades 4 y 5 y el color azul nos indica que las actividades están en correspondencia con la transferencia de responsabilidad y la fase de aplicación, que son las actividades 6 y 7. Esta imagen nos muestra un panorama general de los resultados que se obtienen a nivel individual. Tenemos los 9 estudiantes aquí y nos muestra su desempeño desde que ellos hacen la prueba diagnóstica y
con cada una de las 7 actividades hasta llegar a su resultado final. El color rojo nos indica un desempeño bajo, el amarillo un desempeño básico y el verde un desempeño alto. ¿Qué observamos aquí? Podemos observar que la mayoría de estudiantes en la prueba diagnóstica se sitúa en niveles de desempeño bajo y básico, esto debido a la dificultad que presentaron al momento de representar fracciones gráficamente. Vemos también que los estudiantes 2 y 3 partieron de un nivel de desempeño bajo en la prueba diagnóstica, pero lograron pasar con solvencia a el nivel de desempeño alto. Los estudiantes 4, 5, 7 y 8 no lograron avanzar de nivel, se mantienen en un nivel de desempeño básico, y hubo un caso particular con nuestro estudiante número 6, quien en la prueba diagnóstica obtiene un nivel de desempeño alto y baja de nivel hasta el básico, esto debido a que mostró como incapacidad para desempeñarse en las actividades que así, desempeñarse por sí mismo en las actividades que así lo exigían. Bueno, cabe resaltar aquí que en nuestro resultado final ningún estudiante pues haya quedado con un nivel de desempeño bajo. Veamos ahora los resultados en cada una de las actividades. Voy a pasarlo rápidamente, ya que estamos cortos de tiempo. En la actividad número 1, el docente tuvo un rol contingente, es decir, de apoyo total. Se presentaron algunas complicaciones para dividir, pues al estudiante se le pedía, bueno, si la cantidad de ají se va a sembrar es la quinta parte de lo que siembras de plátano, entonces ellos no comprendían qué debían hacer, o sea, dividir entre 5. Ahí el docente pues tuvo que explicar y brindar un apoyo. Aquí encontramos pues 2 diseños de la huerta escolar que hicieron los estudiantes. Luego de este diseño identificaron la fracción también con ayuda del docente, porque inicialmente hallaban la fracción la determinaban comparando un cultivo con respecto a otro cultivo y no con respecto a la totalidad de la huerta escolar. Los objetivos en esta fase de exploración se logran totalmente, dado que los estudiantes desde este contexto de la huerta escolar tienen una visión simple y global de los números, de las fracciones como un contenido fundamental de los números racionales, y se identificó el concepto de unidad como punto de mejora, ya que no lo identificaron en objetos cotidianos susceptibles de ser fraccionados. En la actividad número 2, los estudiantes, que era la de doblar las hojas, no tuvieron inconvenientes en los primeros 4 dobleces, pero cuando tuvieron que doblarla, en el quinto doblez y en el sexto doblez, pues las hojas ya no se dejaban doblar. Entonces, les tocó recurrir a la imaginación. Sí, de hecho aquí se les preguntaba, representa lo que ves o verías en la hoja, precisamente porque se sabía que esas hojas llega un momento que no se van a dejar doblar. Aquí, listo. Bueno, el docente tuvo que hacer una retroalimentación porque solamente observó que 5 estudiantes iban por buen camino, y pues tocó brindarles el apoyo para que lograran el objetivo que estaba propuesto. La interacción en el aula estuvo mediada por cuestionamientos para que el estudiante pues se diera cuenta de que la relación que había entre todas esas fracciones era que representaban la misma parte coloreada. Esto pues dio paso a la conceptualización de fracciones equivalentes, donde se trabajó el tema de amplificación, simplificación y fracciones en su expresión decimal. La actividad número 3, el docente sigue con un papel contingente e introduce el nuevo saber que son las expresiones decimales. Todos los estudiantes lograron el objetivo de esta actividad, lograron encontrar las equivalencias entre esas fracciones y las expresiones decimales. Hubo dificultades para dividir a nivel individual, pero a nivel general los estudiantes comprendieron el algoritmo de la división con un cociente decimal. Los propósitos en la fase de introducción se alcanzaron parcialmente, dado que pues, en la actividad número 2 solamente 5 estudiantes lograron encontrar la relación de equivalencia que había entre las fracciones,
Y la actividad número 3, pues todos lograron cumplieron con el objetivo propuesto. Los saberes introducidos forjaron el concepto de número racional y mejoraron la habilidad procedimental. Vamos con la actividad número 4. Aquí comienza la fase de síntesis y el docente comienza a desvanecerse. Esta actividad tenía un desequilibrio que consistía en que si se le planteaba la situación de que don Pepe iba a sembrar 3 sextas partes de su terreno con plátano, y encontraron que don Pacho, como tenía el terreno dividido en 9 partes iguales, no encontraban qué hacer, estaban confundidos debido a que pues, el docente disminuye la asistencia. Este estudiante, vemos aquí lo que nos hizo, nos dejó esta parte del terreno incompleto. Otros estudiantes llenaron solamente 4, dijeron que la fracción era 4/9, otros terminaron de llenarlo y dijeron que la fracción era 5/9, y ninguno pues se percató de que no podía determinarse una fracción equivalente a un medio con un denominador 9. En la actividad número 5, el docente continúa con su retiro gradual del apoyo. Todos hicieron la representación gráfica de manera correcta, no hubo inconvenientes allí. Y al momento de hacer la simplificación de las fracciones a su mínima expresión, se mostraron dificultades con respecto a los criterios de divisibilidad, así que varios estudiantes no lograron el objetivo en este caso, aunque de manera, la expresión decimal sí la lograron hacer. Pero resulta que la última fracción era esta, que era 100 centésimos, y todos los estudiantes respondieron que esto era equivalente a 0,100. O sea, pasaron por alto de que una vez que llenaban toda la cuadrícula, que era la que representaba la unidad, esto debía ser equivalente a 1. Se cree que esto sucedió porque ellos traían una secuencia de números decimales, todos con la parte entera 0, ¿sí? Entonces, cuando llegaron seguían 0,50, 0,75, 0,90, y al final dijeron que eso era 0,100. Entonces, ahí pues ahí ninguno pues logró descifrar que eso era 1. Aquí hubo un alcance parcial de los objetivos, precisamente por todas esas dificultades con las divisiones que surgieron en las actividades 4 y 5, y el docente poco a poco se desvaneció y aparecen por primera vez en esta fase de síntesis estudiantes con desempeño bajo. Bueno, la actividad número 6, que es la fase de aplicación, aquí el docente transfiere la responsabilidad. El estudiante inicialmente se siente confundido y espera que el docente le brinde el apoyo, pero el docente, en cambio, les motiva a continuar por su cuenta, pero esta actividad fue concluida solamente por 2 estudiantes. La actividad número 7, que es la última, es la de descubre el refrán. Aquí pues también los estudiantes tuvieron un trabajo autónomo. Hubo dificultades para dividir el numerador entre el denominador. Así que solamente 4 estudiantes lograron determinar la secuencia de imágenes correctamente. El resto fallaron en 1 o 2 imágenes o en 3. Resulta que, bueno, el primer refrán era habían unas moneditas, el pajarito, la mano, el número 100 y el avión, y ninguno pudo descifrar el refrán que representa esas imágenes. En cambio de eso, pues, el docente les dijo, bueno, si no conocen el refrán, invéntense uno. Un estudiante, por ejemplo, dijo, la mano del hombre coge una paloma, la paloma es de suerte y te puedes ir de viaje. Sí, la verdad que fue muy gracioso. Bueno, y el refrán pues deseado era, más vale pájaro en mano que 100 volando. El segundo refrán, que era este de acá, tenemos un caballito, un regalo, una X, unos ojos y un diente. Bueno, ese solamente un estudiante lo logró determinar, pero un estudiante se inventó uno que decía, el caballo abrió un regalo y cuando lo miró, se le cayó el diente. O sea, esta actividad pues fue muy compleja para los estudiantes, pero al final ellos, como socializan
los refranes, pues para ellos fue muy divertido. Por esta razón, por las dificultades para dividir, se dio el menor alcance de los objetivos en esta fase de aplicación y en general la fase de aplicación dejó al descubierto una marcada diferencia entre los ritmos de aprendizaje de los 9 participantes. Bueno, les cedo la palabra a Misael, que nos va a continuar hablando de los resultados. Bueno, voy a tratar de ser lo más conciso posible por indicaciones acá de los organizadores. En esta parte, pues, continuamos con los resultados, pero desde una perspectiva un poquito más general. En esta gráfica que están observando aquí, noten que pues, se muestra la convergencia entre los elementos y las fases del ciclo y aparecen unas barritas verdes indicando desempeño alto, naranjas indicando desempeño básico y rojas indicando desempeño bajo. Entonces, como se puede ver aquí, al principio, pues la mayoría de los estudiantes estaban ubicados en nivel de desempeño alto y básico, pero a medida que el docente se fue desvaneciendo, se dio una especie de equilibrio. Alrededor de la mitad de los estudiantes lograron ubicarse en el desempeño alto y la otra mitad se distribuyó entre los desempeños básico y bajo. Esta convergencia que aplicamos tuvo un impacto socioafectivo que nosotros consideramos como significativo. Aquí, por ejemplo, nosotros vemos que los estudiantes manifestaron el disfrute y la satisfacción de las actividades. Esto se pudo comprobar, por ejemplo, por la motivación que se les vio, por el cuidado que dieron a la guía, a los materiales concretos, por el compañerismo que se expresaban entre ellos y sobre todo por la motivación a lo largo de todo el proceso. Entonces, en esta parte del impacto socioafectivo, pues esta convergencia que aplicamos dejó en evidencia que este modelo, digamos que resalta el impacto a la vez cognitivo y a la vez el impacto socioafectivo en las emociones y en los sentimientos de los estudiantes. Como conclusiones de esta aplicación, esta evidencia que hemos mostrado acá de carácter empírico y cualitativo, de carácter observacional, pues deja en evidencia que este modelo de la convergencia es efectivo en educación matemática. Los estudiantes comprendieron el concepto de los números racionales, las diversas formas en que se representan y mejoraron, pues digamos, la destreza para tratar, por ejemplo, la división y la simplificación. Pero obviamente sí nos dimos cuenta que cuando el docente hacía el retiro paulatino del apoyo o del andamio, sí hubo una disminución progresiva en la cantidad de actividades resueltas. Sin embargo, nosotros consideramos que este modelo de la convergencia beneficia la motivación y la tolerancia a la frustración cuando esto sucede. Este modelo de la convergencia que aplicamos, consideramos que se adaptó bien al contexto de las escuelas rurales, porque pues permitió suplir las necesidades de estudiantes con distintos ritmos de aprendizaje que tenemos en las aulas y que necesitaban de apoyos graduados personalizados. Nosotros creemos que es posible que esta convergencia pueda integrarse en algunos modelos educativos flexibles que están vigentes en Colombia, como por ejemplo el modelo de escuela nueva, el de postprimaria, el de media rural, que son modelos educativos que se aplican sobre todo en contextos rurales. Y ya por último mencionarles que desde nuestra experiencia en la práctica, cuando se aplican este tipo de modelos conceptuales como el que hemos aplicado aquí, el docente tiene que continuamente hacer un ejercicio de diagnóstico continuo sobre los estudiantes de manera individual y grupal. Pero los estudiantes también hacen un esfuerzo de comprensión hacia el maestro. Entonces, se da una cierta comprensión bilateral, así la hemos llamado acá, que parece también pues, garantizar de momento el éxito de esta convergencia, pero que por ser este el primer estudio, merece pues, más atención en futuras investigaciones. Aquí les mostramos algunas de las referencias que hemos usado en esta presentación. Acá en esta segunda parte, pues resaltamos este libro que se llama Unidades Didácticas en Ciencias y Matemáticas, que la autora es la profesora Vadillo. Nos sirvió mucho, nos leímos sobre todo este capítulo para poder comprender cómo aplicar el enfoque de las unidades didácticas de Neusa Martí en educación matemática. Muchas gracias. Si hay dudas, preguntas. Profesores, nuevamente muchas gracias por su participación el día de hoy y por su presentación. En este momento vamos a hacerle la palabra a la profesora y doctora Elvira, quien va a dirigir unas palabras. Bueno, no voy a evaluar, así que lo que sí que voy a iniciar mi presentación
diciendo que estoy contenta. Estoy contenta porque es un trabajo que está en proceso de evolución, de desarrollo, y veo un rigor en la parte de justificar teóricamente, con herramientas teóricas, lo que se hace en el aula. Y eso yo creo que es un gran avance en el área de didáctica de las matemáticas aquí en nuestro país. Entonces, hay dos cosas que te voy a decir, no para que me la conteste, porque nos tenemos que ir a comer, pero sí que te pueden ayudar, les pueden ayudar de cara al futuro, porque entiendo que esto es un proceso que va a ir creciendo y que una innovación que se hace con 9 estudiantes se tiene que probar con 40, que es la realidad del aula, y se tiene que ir mejorando para poder ir, digamos, refinando tanto las herramientas teóricas como los instrumentos de análisis de datos y recogida de la información. Entonces, la primera es que yo creo que la juventud les da por ser ambiciosos. Entonces, yo no diría cuando hagan las presentaciones que plantean un modelo teórico, porque los modelos teóricos requieren mucha trayectoria de investigación y ustedes apenas están iniciándose. Yo hablaría de marco teórico con networking entre teorías. Entonces, ustedes han hecho un networking que es coger la teoría de los andamiajes, que yo no la conocía, con el modelo que plantea Neus San Martí y Jaume Jorba sobre lo que son los ciclos de aprendizaje. Entonces, yo no hablaría de modelo teórico porque todavía, de hecho, yo con 30 años y todavía no he podido plantear ninguno. Pero sí que han hecho un ejercicio serio, riguroso y complejo, que es articular teorías. Y cuando han articulado teorías, lo han hecho desde 2 dimensiones. La dimensión del profesor y la dimensión del estudiante. Y lo que buscan es cómo interactúa profesor-alumno a lo largo de una secuencia de aprendizaje. Y eso sí que es innovador. Eso es muy innovador, ¿de acuerdo? Entonces, yo les doy como sugerencia que a nivel del andamiaje, en educación matemática hay un modelo existe un modelo, el modelo del cuarteto de conocimiento, Knowledge Quartet, de Rowland, escriban R-O-W-L-A-N-D, Rowland, que trata muy bien la contingencia. Y la trata muy bien, y yo creo que les puede dar luces para ir refinando el modelo del andamiaje desde la educación matemática. No exportarlo de otro lado, sino que desde la educación matemática ya tenemos modelos robustos. Y en relación con lo de Neu, ya les dije que el modelo de Digna puede enriquecer, pero que yo creo que con lo que lo usan ya está bien, ¿no? A mí me preocupa el concepto de fracción. Y como estoy aquí, porque ya que me traen es para ayudar a que se mejoren, yo creo que las tareas requieren una sacsellada, porque son divertidas, pero me preocupa el rigor del conocimiento matemático. Entonces, yo les recomiendo de verdad, de todo corazón, que lean los trabajos de una, que creo que la van a traer, aviso que va a venir a la Universidad del Valle, una de las investigadoras en educación matemática más potentes de España. Y es Zeneida Fernández, de la Universidad de Alicante. Zeneida ha dirigido ya siete tesis doctorales con el concepto de fracción. Y ahí van a haber tareas muy ricas que sí que toman los diferentes significados del concepto de fracción, porque ustedes solo en realidad han tomado uno, el parte todo. El otro que aparece de los decimales, ahí hay que mejorar muchas cosas, porque los errores de los niños continúan porque es una parte compleja, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que podréis mejorar mucho más el tema de las tareas leyendo a Zeneida Fernández, y les puedo pasar yo los artículos o el contacto con ella, que es una altruista de la ciencia y les puede ayudar mucho. Entonces me encanta el rigor, ¿de acuerdo? Es obvio que todavía hay cosas que se pueden refinar, pero creo que es muy riguroso vuestro trabajo y os convido a seguir trabajando en esa dirección y que cuenten conmigo. Yo también tengo un libro donde solo analizamos la parte del pensamiento numérico con 5 colegas más, que por cierto una también es colombiana, Julie Vanegas, Joaquín Jiménez, Luis Albarracín y yo, y Xavier Vilella, que no me lo olvide. Trabajamos sobre todo de fundamentar desde la matemática el concepto de fracción, entonces también les puede ayudar. Yo les felicito de todo corazón, ¿eh? Es un trabajo rico, riguroso y novedoso, y por tanto les invito a seguir adelante. Okay, enhorabuena. Muchas gracias.
Bueno, no siendo más, vamos a brindarle de todas maneras un gran aplauso a todos nuestros exponentes del día de hoy. Y les invitamos inmediatamente a tomar un breve receso, o más bien un receso un poco ya más amplio para poder tomar sus almuerzos, y regresamos nuevamente a las 2:30. Explora más contenidos de tu interés y no olvides suscribirte a nuestro canal.